Dios esté bendiciendo nuestras vidas, nuestros corazones, en esta nueva oportunidad que por la misericordia de Dios me permite llegar hasta ustedes para compartir la palabra de Dios. Es mi deseo que esta misma sea útil y provechosa en nuestras vidas, sea de edificación, de aliento, de motivación a cada uno de nosotros, desde luego desde el momento en que hemos creído y no hemos perdido, por cierto, la perspectiva de un futuro glorioso, de un futuro con el Señor. Voy a referirme ahora a un evento, a un acontecimiento que es muy importante. No es el asunto central de las Escrituras en cuanto a experiencias se refiere, pero sí tenemos que ver esto en cuanto a la esperanza que tenemos en el Señor. Es mi deseo compartir con ustedes el tema Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero está basado en un pasaje para muchos conocido, allí en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Tenemos allí una mención bastante importante y desde luego que debe traer aliento y más que eso, gozo y una expectación constante a nuestras vidas. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Leyendo dice así: gocémonos, ya de por sí el señalamiento allí muy importante, gocémonos, es un imperativo. Acá hay tristezas, acá hay momentos de angustia, de apuro, etapas difíciles en cuanto a enfermedades y males sin fin que los cristianos a lo largo de nuestra vida pudiéramos padecer. Pero aquí se nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Es decir, rindámosle culto, reconocimiento, adoración a nuestro Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella le ha sido concedido, es decir, a la iglesia, a nosotros, por la fe, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y luego, aparte ya dentro de la subdivisión en nuestras Biblias, el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué quiere decir? Entre otras cosas, que Dios nos ha dicho la verdad. Es una promesa, sí, pero es una promesa verdadera. Ha salido de los labios de nuestro Dios. Luego entonces es Dios veraz. Nuestro Dios es veraz. Dice siempre la verdad. Bien, es el tema que tenemos, las bodas del Cordero. Y es un acontecimiento muy importante dentro del plan que Dios tiene para nuestras vidas en un futuro ya muy cercano, por cierto. Sí, en esa celebración, con este evento, la unión plena, completa, definitiva de nosotros con nuestro Señor y del Señor con nosotros como iglesia se efectuará, se llevará a cabo, ¿sí? Y habrá gozo,
motivo de alegría indescriptible cuando esto suceda. Experimentaremos la más íntima comunión, como no se ha dado ni se ha podido lograr aquí, mientras estamos en esta tierra, por cuanto hay muchas cosas, pues más que desfavorables, negativas. Vivimos en un escenario donde el pecado, la maldad, la perversión, la corrupción prevalecen. Así que la iglesia vamos caminando y avanzando poco a poco rumbo a esa celebración maravillosa. Y bueno, ¿qué después de las bodas? Es de suponer, nunca más nos separaremos. Hoy no por parte del Señor, desde luego, sino por nosotros, por causa nuestra, distracciones, alejamiento, enfriamiento, retraimiento, falta de ánimo, de deseo de buscar a Dios. La comunión no es perfecta. Sí, es real, sí, pero no es completa. Pero a partir de las bodas del Cordero, nuestra unión y comunión, íntima comunión con el Señor, será plena, perfecta y para siempre. Haré sobresalir algunas cosas a manera de preguntas que conviene también responder en el desarrollo de este estudio. Lo que hemos leído ahí en el versículo 7, que aparece como las bodas del Cordero. ¿Por qué las bodas del Cordero? Es una pregunta que conviene hacernos y al mismo tiempo encontrar o tener una respuesta. Cordero, Cordero de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, Isaías el profeta, capítulo 53, hacía mención del Cordero. Una profecía dada unos 700 o más años antes de que el Señor viniera a esta tierra. Y él ya describió los sufrimientos, los padecimientos que el Señor Jesús iba a venir a padecer, a sufrir, ¿verdad? Por causa nuestra, y que se consumó allá en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Así que ese título obedece a eso mismo que Cristo quiere enfatizar, dejar enfatizado aún por la eternidad, porque así es. Si no, ese título hubiera sido removido, toda vez que el Señor ya resucitó y ascendió a los cielos. No, pero conserva ese título a propósito, sí, hablando de su amor, de su entrega incondicional, voluntaria, espontánea y total allá en la cruz. Por nosotros lo hizo el Señor. Como cordero, dice el profeta, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está entonces, sí, Él pagó el precio. Él pudo hacerlo, únicamente Él pudo haberlo hecho así, el precio que requería la justicia divina, los requerimientos, o por no decir también las exigencias de la justicia divina a causa de nuestro pecado. Solamente el Señor Jesús, de manera perfecta, pudo haber realizado ese sacrificio, un solo sacrificio a favor nuestro para nuestra salvación. Así que Él pagó el precio plenamente, completamente allí en la cruz, para que de esta manera agenciar, adquirir, comprar a su iglesia, a su amada, desde entonces, su amada iglesia. Y bueno, hay otra palabra aquí, otra expresión que dice, han llegado, mismo versículo 7, a la mitad del versículo, dice, porque han llegado las bodas. También es importante analizar, aunque sea de paso, un poquito allí esa declaración, porque dice, han llegado. Finalmente la fecha
Dice Juan, recogiendo esas palabras, dice, han llegado las bodas del Cordero. O, dicho de otra manera, se han completado. ¿Por qué? Porque tomando como trasfondo la cultura judía y la forma como dentro de las costumbres judías se celebraba o se celebra una boda, ¿sí? Allí lo vemos en el caso específico de José y María, por citar un ejemplo. Dice que María estaba desposada con José y José, por supuesto, con María. Lo que hoy en nuestra cultura se entiende claramente como la etapa, el periodo, el lapso del noviazgo entre una pareja. Allá se da como el desposamiento, un compromiso hecho formalmente ya. Así está contemplado, así está registrado dentro de la cultura judía. Con miras a que llegado el momento se formalizaba el matrimonio, pero ya el uno era para el otro, o el uno pertenecía al otro, de tal magnitud y de tal alcance era o es ese compromiso dentro de la cultura judía. Sí, desposada la iglesia en este caso, ahora es la etapa del desposamiento, del compromiso, sí, del pacto, sí, de la aceptación que nosotros hemos hecho de la persona de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esas bodas que se han preparado, al fin han llegado o llegarán, ¿sí? Para una consumación maravillosa. Antes, la iglesia, como ahora, todavía considerada la novia, la prometida, pero en ese llegar, en ese acontecer, será finalmente la esposa del Cordero. Sí, entonces, aquí otra cosa que pueda llamar la atención es que se dice así, las bodas del Cordero. ¿Por qué no dice precisamente las bodas del Rey o las bodas del Señor Jesucristo? Bien pudiera mencionarse de esa manera, pero llama la atención que no aparece así, no en las bodas del Rey, no en las bodas del Señor, aunque Él mismo lo sea. Él lo es Rey, es Señor, pero está asentado las bodas del Cordero. Sí. Otra cosa que, hablando con respecto precisamente a las bodas, se basa en la imagen del matrimonio. Si no podía caer así tan perfectamente, amoldar, ¿verdad? Tan perfectamente ese evento, así tomando como figura el matrimonio, la vida matrimonial, la vida de pareja acá. Sí, la esposa, el esposo, viceversa. Sí, esto siendo muy común, recordemos que el Señor empleó en otros casos, para otras situaciones dentro de nuestra relación con Él, ¿verdad? Y nuestra comunión con el Señor. Él empleó, puede ser que el pan, el vino, hizo referencia a otras figuras, ¿verdad? Que nos son muy familiares, para que quedara allí impresionada nuestra alma, nuestro espíritu mismo. Sí, y aquí, cuando se dice las bodas, se basa, decíamos, en la imagen del matrimonio. Más de una vez el Señor ilustró, por cierto, la relación existente entre Él y su pueblo, entre Él y su iglesia. Hay algunos pasajes que solo los voy a citar, pero que no lo vamos a leer por razón de que son un buen número de versículos. Pero no dudo que para algunos el citarlo simplemente ya es bastante conocido. Por ejemplo,
en la parábola de las fiestas de bodas. Sí, que más de un predicador habrá expuesto y habrá explicado esta parábola, aplicándola de alguna manera, ¿verdad? Aunque por allí, en este pasaje de Mateo 22, 2 al 14, pues se incluye al pueblo judío, ¿sí? Porque a ellos vino, a ellos eran los invitados número uno. Sí, nosotros como pueblo gentil no figurábamos todavía allí, sí, pero ante el rechazo, ante la diferencia del pueblo de Israel, estamos hablando a nivel nacional, por supuesto, sí, la mirada del que invitó a las bodas se volvió hacia los gentiles. Sí, allí en Mateo 22, 2 al 14, en esta parábola de la fiesta de bodas, ahí está ilustrado también esa relación del matrimonio, esa vida matrimonial, esa celebración, ¿sí? Y cómo el padre de familia, el novio mismo, sale a invitar o envía a que los criados, los sirvientes, vayan por los lugares a invitar a las personas, sí, a todo el que quiera. Y debo decir que tomando como referencia todavía esta parábola, la invitación está en pie. Todo el que quiera entrar a tiempo todavía, antes de la celebración de esas gloriosas y maravillosas bodas, sí, todavía puede hacerlo, todavía puede pasar a pertenecer a la iglesia de Jesucristo, sí, la novia del Cordero. ¿Y qué decir de Mateo 25, del 1 al 13? Mucho más conocido, ahí con la parábola de las 10 vírgenes. Sí, aunque hay una situación allí que en algún momento, aunque también está relacionado con el pueblo de Israel, esta parábola, pero hemos tomado, si no todo que aplique, si parte que pueda aplicar y relacionarse con nosotros. ¿Por qué? Porque una cosa es ciertísima en base a esa parábola de Mateo 25, del 1 al 13, es que todos tenemos que estar preparados. Todos tenemos que estar listos con nuestras lámparas, con suficiente aceite, porque la voz del amado, como que a distancia ya empieza el rumor, como que se oye un bullicio ya, sí, de acercamiento, muy particular, ¿verdad? De ese prometido nuestro que se acerca poco a poco, sí, para el cumplimiento y realización plena a este evento, a este acontecimiento que es las bodas del Cordero. El Evangelio de Juan, allí estamos citando, o estoy citando de Juan, capítulo, vamos ahí por favor, Juan 3, 29, dice allí palabras de Juan el Bautista, todavía dentro de esta mención y de esa relación de vida matrimonial de la pareja, del esposo, de la esposa, ¿sí? En ese lenguaje, ¿sí? Están trazadas y dichas estas palabras. Juan 3, 29 dice, o dijo Juan el Bautista en su momento, por cierto, él se llamó, ¿verdad?, el amigo del esposo. Sí, al menos, sí, porque en las bodas, y más todavía, debo especificar, más, sobre todo en la cena, va a haber invitados. Y allí aparece Juan el Bautista. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dijo Juan el Bautista dentro de esta mención, y ya como el amigo del esposo que él, bueno, se autonombró muy legítimamente, diría yo, ¿verdad?
el amigo del esposo. Pero hay otras referencias. También nos es familiar por allí lo que dice Efesios 5. Efesios 5, por ahí los versículos, el contexto nos llevaría a ampliar, ¿verdad? La cita, pero solamente de los versículos 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Dice allí el apóstol Pablo de esta manera, y todavía leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí. La iglesia, en tanto estemos acá, la iglesia no está llamada a embellecerse a sí misma. No. Por lo que leemos allí, es el Señor. Tiene todo un laboratorio, pongo entre comillas, ¿verdad? De cosméticos allí, de artículos, de productos de belleza. El Señor Jesús, por así decirlo, estoy hablando en términos figurados. Sí, y Él es el que embellece, Él es el que aplica por ahí y pone las mascarillas, ¿verdad? A propósito, los ungüentos, se diría, ¿verdad? Para ir eliminando toda arruga, toda cosa, ¿verdad? Que pudiera mostrar fealdad o ser motivo de fealdad en esa amada suya. Él la quiere bella, hermosa, dice sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. Es lo que dice, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que leemos allí. Así que es el Señor el que embellece a su amada, sí, con los dones del Espíritu, sí, con los talentos, sí, con las virtudes, con el fruto del Espíritu, sí, con todos esos elementos, el Señor está embelleciendo a su pueblo. Pero el mismo apóstol Pablo, yéndonos a un versículo todavía, allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, allí brevemente recogemos estas palabras, porque Pablo el apóstol hizo una declaración que de alguna manera, bueno, así lo dijo, él había prometido a la iglesia a un único esposo celestial, dice. En este caso, pues no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Dice el pasaje citado, 2 Corintios 11, versículos 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice él, toleradme. Porque os celo, en su momento le dijo esto a la iglesia de Corinto, os celo con celo de Dios, pues os he desposado, ¿sí? Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto, entre otras cosas, hablaría y hace referencia directa a la fidelidad que debe mostrar, que debe caracterizar a la iglesia del Señor en tanto estemos aquí. El Señor quiere una iglesia fiel, por cuanto ya hemos sido desposados, ¿verdad?, con Él para
llegar finalmente a la consumación de las bodas, sí, a la celebración de las bodas, como ya estamos viendo. Otra cosa que podemos mencionar es que en las bodas del Cordero habrán terminado los días de dura prueba, la adversidad, las angustias, los problemas, aún el desánimo habrá desaparecido. Sí, las luchas por el pecado, por causa del pecado, habrán terminado. Sí, nos presentaremos a Cristo en total victoria y en completa pureza. Así nos espera encontrar el Señor. Él quiere una esposa así, no menos. Él no se conforma con menos. Él la conquistó, sí, le entregó su amor a esta iglesia, sí, plenamente, y se sacrificó y aún murió por ella, dio su vida por ella. Así que, valorando esa entrega del Señor Jesús, diríamos que la iglesia también debamos entregarnos de igual manera, ¿verdad? En amor y fidelidad hacia Él. Otra pregunta, que aunque resulte obvia, pero ¿dónde será el lugar de las bodas? ¿Dónde? ¿No será en la luna? No. ¿No será en algún otro planeta? No. No será en la Tierra. La celebración va a tener lugar en el cielo. Sí, hay un contexto, hay una vinculación de eventos relacionados, aunque en su momento algunos de ellos están separados, son independientes unos de los otros. Por ejemplo, aquí, si la celebración de las bodas es en el cielo, pensemos, va a ser después del arrebatamiento. Toda vez que nos hayamos ido, hay pasajes por ahí, cito uno, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, por ahí del 13 al 18, nos describe ese evento del arrebatamiento. Hay otras formas de pensar, hay otros criterios, hay otros puntos de vista, pero todavía nos anima el sostener el hecho de que la iglesia va a ser arrebatada, el Señor nos va a llevar con el impulso, el poder del Espíritu Santo a su encuentro en las nubes, dice la palabra del Señor. Sí. Ahora, toda vez que nos hayamos ido con el Señor, es esperar que hay un evento todavía antes de las bodas. En el cielo ya, pero todavía hay un evento registrado en las Sagradas Escrituras y tiene que ver con el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, donde van a pasar y van a ser probadas con fuego o por fuego todas nuestras obras, todo lo que hayamos hecho. Ahí, por medio del fuego, van a ser purificadas todas las acciones, todas las obras que hayamos hecho aquí. Sí, por medio del cuerpo, dice, o a través del cuerpo, dice el apóstol Pablo. Sí, allí. Y todo lo que no tenga la calidad del oro, la plata y de las piedras preciosas, se va a quemar. Si es madera, heno y hojarasca, pues adiós con esas obras. Aunque aquí, tal vez perdiendo un poquito la perspectiva, pensemos y aún creamos que algunas de las cosas que estamos haciendo, aún para el Señor, lleven la consistencia del oro, la plata y las piedras preciosas, y digamos, oh, esta obra sí va a prevalecer y va a pasar la prueba de fuego. Solo el Señor lo sabe. Solo el Señor lo sabe. Pero toda vez que nuestras obras y toda acción realizada acá sea purificada en el tribunal de Cristo, ¿sí? Viene enseguida el grande evento, el incomparable, el gozoso evento de las bodas del Cordero. Dice allí lo que estamos
viendo en la palabra del Señor. Ahora, es un hecho que nosotros estaremos allá y todo esto es por la fe. No es alguien, pensaría, es algo ilusorio. ¿Para qué esperar o creer en algo que no se va a realizar? Le hemos creído a Jesucristo. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Así que le hemos creído al Señor, le creemos al Señor, sí, en su palabra. Y mientras tanto acá se desarrollan los eventos, tendrán lugar los juicios, plagas y calamidades de la gran tribulación, que es tema aparte, pero que, está los 7 años, o sea, la semana 70 de Daniel, se subdividen en 3 años y medio, sí, 2 partes iguales, por así decirlo, sí, la primera parte menos intensa que la segunda, por supuesto, pero al fin y al cabo, tribulación acá, mientras la esposa del Cordero está allá en ese acontecimiento. Y, por supuesto, no podemos pasar por alto que dentro del marco de el arrebatamiento, gran tribulación acá, y segunda venida de Cristo, allá es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Así lo podemos ver a la luz de las Sagradas Escrituras. Otra pregunta que pudiera estar de más: ¿quién es la esposa del Cordero? Muchas iglesias o denominaciones, muchas religiones, para levantar la mano, tal vez. Nosotros somos. La iglesia del Señor está compuesta más que por todos los miembros locales en una congregación, en una iglesia local, así llamada, identificada, ¿sí? Está compuesta por todos los creyentes verdaderos, regenerados, nacidos de nuevo, fieles y santos que el Señor conoce alrededor del mundo. Sí, eso es. El Señor no viene por una denominación en particular. No, debemos entenderlo de una vez. No viene por una denominación. No viene por una iglesia local en particular. No, Él viene por los verdaderos creyentes fieles, sí, que le hayan seguido fielmente hasta el último momento. Sí, esa es la esposa del Cordero. Él la tiene total y plenamente identificada. Cuando dice, por medio del apóstol Pablo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Sí, esa es la verdadera iglesia, la única que Él compró con su preciosa sangre. Sí, eso es lo que vemos a la luz de la palabra. No, por cierto, no incluye o no debe incluir a los santos, a los creyentes del Antiguo Testamento, ni a los santos de la gran tribulación. Todos estos creyentes, sí, serán resucitados y recompensados cuando el Señor venga por segunda vez. Así lo entendemos. Sí. Otra pregunta que podemos hacernos: ¿cómo será la vestimenta de la esposa? ¿Qué atuendo llevará? ¿Sí? Y mentalmente, ahora mismo podemos recurrir o recorrer más bien mentalmente a alguna casa de modas aquí en la ciudad o en otra ciudad o en la capital de la República o en el extranjero, tal vez en París. Sí, y decir, el atuendo, la vestimenta de la novia, la prometida del Cordero, será
de tal casa, sí, de tal firma, sí, no precisamente, no. ¿Cómo será la vestimenta de la esposa? Allí en el 19:8 de Apocalipsis, todavía, si nos permitimos ir allí un poquito más, sí, encontramos que dice allí, y a ella, Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es, su atuendo representa su gloria, sí, su pureza, gloria que concedida por el mismo Señor de gloria, sí, en nuestro Señor Jesucristo. El lino fino, dice allí lo que hemos leído, son sus acciones justas, y ya me refería a que así considero que habrán sido purificadas, santificadas esas obras allí en el tribunal de Cristo, sí, por fuego. Y luego entonces estas vestimentas le fueron concedidas a la prometida, a la esposa del Cordero. Esto quiere decir que estas acciones justas son el resultado de la gracia de Dios, de la misericordia del Señor, obrando en la iglesia y a través de la iglesia desde acá, mientras nosotros estamos en esta tierra. Bien, una última cosa que podemos mencionar, sí, es que la distinción entre las bodas y la cena de bodas. Ya a propósito, ya está en una separación allí entre el versículo 8, viene una subdivisión del capítulo, aparece enseguida el versículo 9, ¿sí? Para hacer mención de la cena de las bodas. Sí, entonces aquí podemos encontrar que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La gran cena de bodas es un cuadro del reino milenial de Cristo. Viniendo el Señor, sí, su segunda venida, porque el arrebatamiento no está considerado así como venida, el encuentro va a ser en las nubes, ¿sí? Así que en el arrebatamiento el Señor viene por sus santos y en su segunda venida viene con sus santos, sí. Y bueno, pues el festejo, la celebración, la cena de bodas se llevará a cabo aquí en la tierra, todavía en esta tierra, sí, todavía, de alguna manera acondicionada, puesta a modo, sí, pero todavía en esta tierra, no será en la nueva tierra, sí, la era milenial está contemplado para llevarse a cabo aquí todavía, sí, habrá por supuesto, ya lo dijimos, invitados a esa cena. Bien, pero si me permiten, ahora sí, la última pregunta. ¿Quién resultará de mayor atractivo en las bodas? ¿Quién? ¿El novio o la novia? ¿El desposado o la desposada? ¿El prometido o la prometida? ¿El esposo o la esposa? ¿Quién de los dos resultará con mayor atractivo? En las bodas acá es común. Sí, va entrando, ya inicia el cortejo, ¿verdad? Nupcial, y todos atentos allí en suspenso. Bueno, los papás de la novia y del novio, pues más todavía allí en suspenso, ¿verdad? Sus corazones, ¿verdad? Allí palpitando de manera acelerada. ¿Y qué decir de la pareja? Bueno, pero entra
bueno, según se haya programado u organizado, ¿verdad? Pero si el novio entró primero, como suele darse en muchas de esas celebraciones, para esperar a la novia en la parte delantera, ¿sí? Entra el novio y, si se quiere, a veces ni una mirada, ¿verdad? Y entra el novio, un poquito nervioso, por ahí, pero ahí va, al compás de alguna melodía, sí, pero hace recorrido por todo el pasillo del santuario, del templo, y se coloca en el lugar que debe hacer allá en la parte delantera. Oh, pero cuando entra la novia, todas las miradas, y aún el más distraído en ese momento con su celular, vuelve la mirada, ¿verdad? Y se pone la atención, en la belleza de la novia, en su atuendo, en su velo, en el decorado de su vestido, en fin, sí, eso sucede acá, pero allá el de mayor atractivo en las bodas del Cordero lo será el Señor Jesucristo. Sobre Él todas las miradas, sobre Él. Y yo no digo que casi a punto de tropezar la novia, la iglesia allá, pero la misma novia, la misma iglesia no apartará su mirada del prometido y de ahora esposo amado. Sí, Él llevará la mirada y no digo los aplausos, ¿verdad? Las palabras de admiración y de reconocimiento en una boda. Entonces acá las cosas suelen ser diferentes, pero allá el novio, Cristo, el esposo, será el centro de todos sus admiradores, ¿verdad? Cristo goza del mayor atractivo, sí, el amado por su esposa, que es la iglesia. Bien, en conclusión, es un privilegio, es un honor, es una altísima y sobresaliente distinción el pertenecer, el ser parte de la novia del Cordero y más tarde de la esposa del Cordero. Es un honor, es un privilegio, es una distinción muy grande. No hay merecimiento alguno. No somos dignos, por cierto, pero ahora lo tenemos como el Salvador de nuestras almas. Sí, es el amado nuestro, sí, pero todavía no se consume, todavía no se realiza, todavía no se lleva a cabo esa celebración, esas bodas, y la relación todavía no es lo tan fuerte como quisiéramos que fuera, y lo permanente, la comunión a veces se debilita acá, pero pronto, en aquel día, será un gozoso e indescriptible evento, sí, que disfrutaremos al lado de nuestro amado Señor, aquel que compró nuestras almas y logró la salvación de las mismas por medio de su preciosa sangre. Aquel día llegará y nos encontraremos con el esposo para vivir con él para siempre. Esta ha sido la palabra ahora. Que el Señor bendiga nuestras vidas y corazones, y que esta palabra el Señor la centre bien en nuestros corazones para que lo tengamos presente, y así nos ocupemos en otras cosas acá, no sean motivo de distracción, mucho menos de olvido, que viene ese evento. Las bodas del Cordero se acercan, ¿sí? Y tenemos que estar preparados. Dios nos guarde. Es mi deseo y es mi oración. Amén. Amén.